Buenos días. He oído que vamos a volver a interrogar a Germán Barea. Sí, te han informado bien. ¿Alguna pista nueva? Ojalá. Me temo que no. Ya, es para ver si cae en alguna contradicción. Eso es lo menos que le debemos a Durán. Se juega mucho en esto. Sí, es un asunto muy feo. Hay que presionar a Barea con lo que sea. ¿Cuál es el plan? Bueno, descubrir si hay algún atisbo de duda en lo que nos cuenta. Ese es el plan. Muy bien, pues cuenta conmigo. Hoy te lo agradezco mucho, Andrea, pero quiero que supervises y firmes el traslado de los descuideros que están en el calabozo. No hay prisa, no se van a mover de allí. Ya lo sé. Pero es que el furgón está de camino y tenemos el papeleo a medias. Se lo pediría a Durán en condiciones normales. Ya. Bien, pues le doy prioridad a eso y si acaso me paso luego por el interrogatorio. Perfecto, claro. Comisaria, aquí le traigo al señor Barea. Muy buenas. Vega, cierra la puerta. Buenas. Aquí estoy dispuesto a responder a todo tipo de preguntas, pero que conste que no sé lo que quieren de mí, porque aquí la víctima soy yo. Precisamente por eso, señor Barea. Para aclarar los hechos necesitamos ser muy precisos. Bueno, en el hospital conté cómo pasó todo, y lo mío me costó además. A veces al calor de la agresión la memoria no es del todo precisa. ¿Qué quiere decir? Que las acusaciones son muy graves y necesitamos estar seguros de que son ciertas al 100%. Ya están dudando de mí. Esto es increíble. ¿Qué país? Aquí no se puede denunciar a un policía por la agresión porque salen de seguidito todos los compañeros a taparle la vergüenza. ¡Venga ya, hombre! Le aseguro que no hay favoritismos en esto. Solo necesitamos hacer justicia. Si hubiera justicia, su compañero estaría ahora mismo en prisión. Mi compañero está en libertad con cargos a la espera de juicio, como cualquier otro ciudadano en sus mismas circunstancias. Ese es un peligro. Si viene a agredirme otra vez, ¿no? Si se asegura de que no declaro ante el juez, le recuerdo que me amenazó de muerte personalmente. ¿Eso le dijo? Exactamente. Estaba yo ahí, abajo, cubriéndome de una lluvia de golpes. De repente paró y me dijo, como vuelvas a tocar a mi mujer o cuentes algo de lo que te he hecho, te mataré. Vaya, lo recuerda palabra por palabra. No lo olvidaré en lo que me resta de vida. No es el miedo que pase. Dígame, señor Barea, ¿no estará acusando en falso al inspector jefe Félix Durán por venganza? Por venganza, pero si yo ni siquiera conozco a ese tipo. En realidad, sí. Usted mismo ha declarado que tuvo un encontronazo con él en La Parra. Hombre, pero por una palabra más alta que otra, uno no se mete en semejante berenjenal. Y mucho menos con su compañero, que es muy peligroso. Ya. ¿Y ahora cómo está? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Eso es una pregunta trampa? No. Es que me consta que está usted muy recuperado. Le han visto gastando grandes cantidades de dinero a las cartas. No sé, ¿eso quiere decir que se encuentra usted bien y que se ha recuperado? ¿De dónde ha sacado el dinero? Tengo mis recursos. Pero vamos, ¿en qué país vivimos que se está investigando a las víctimas antes que a los agresores? Nosotros lo investigamos todo en búsqueda de respuestas. ¿Le pagó a alguien para que acusara al inspector jefe Durán? Esto es del colmo, inaudito. Pero bueno, o sea, primero me dan una paliza y luego me acusan de mentiroso. ¿Esto qué es? No le estoy acusando de nada, solo le estoy preguntando. Sí, preguntando con muy mala intención. Si siguen por ese camino, les demandaremos por acoso. ¿Por acoso? ¿No tienen motivos? Bueno, no sé yo lo que opinará la prensa. Me gustaría saber la cara que pondrán los periodistas cuando les cuente que un ciudadano de a pie ha denunciado a un policía por agresión y a continuación sus compañeros no paran de molestarle. Muy bien. Pues haga usted lo que considere oportuno. Ni yo ni mis compañeros hemos cometido ninguna irregularidad. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Y yo. Gonzalo, acompáñalos a la salida. ¿Pero qué está pasando, Claudia? ¿Sospechas que alguien le ha podido sobornar para culpar a Durán? Es lo único que se me ocurre para explicar todo este circo. ¿Tú no te has dado cuenta cómo sobreactuaba? Sí, claro que sí, pero ¿quién puede tener interés en perjudicar a Félix?
¿Me puedes explicar qué es lo que está pasando? Siéntate, anda.